Senec no es solo zona de lagos, también tienen una picota renacentista muy bonita, o sea, sitio de castigos de vergüenza, desafortunadamente sin cadenas, pero también una sinagoga, y creo que todo el mundo se ha dado cuenta, a nosotros nos gustan mucho sinagogas, así que por fin toca hablar el tema, pero paso por paso. Estamos ahorita en Trnava, solo un ratito. Nunca tengo tanto tiempo como quiero en un sitio. Pues miren, incluso un ratito vale la pena. Dos razones por qué estamos acá. Una razón obviamente es una sinagoga, pero es un poco diferente de lo que esperan, creo. Otra razón es un sitio importante tanto para eslovacos como húngaros. Lo que pasa es que cuando el Imperio Otomano toma una ciudad llamada Esztergom, hay un pequeño problema. Para los húngaros era capital, podemos decir, espiritual de los húngaros. Y entonces, ¿qué hacer con el arzobispado de la ciudad? Pues lo han traído acá. Este sitio, 300 años, entonces era arzobispado de Esztergom, muy importante para húngaros, pero también muy importante para hoy en día eslovacos, porque si es un arzobispado tan importante, acá empieza Contrarreforma, otras palabras, recatolización de corona húngara. Y al final, bueno, duró lo suyo, unos 300 años, pero con éxito. Hasta hoy Eslovaquia es sobre todo país católico. Y acá era centro, acá empieza el show y entonces se llama el sitio la Roma eslovaca. Muchísimas iglesias y entre las iglesias, si es Contrarreforma, vienen los famosos jesuitas. Acá vinieron entonces. Y sí, hay jesuitas, hay colegios jesuitas. Y uno de esos colegios acá también se ha convertido en universidad. Al final entonces, la universidad más vieja de Eslovaquia, de la mitad del siglo XVII. Y hasta hoy entonces hay un detallito muy interesante que se encuentra en prácticamente cada ciudad eslovaca. Cientos de años, epidemias eran pues normales en época, en Europa. Y tenemos entonces epidemias, culpa de o tus propios pecados, o culpa de los malos. Acá judíos, por ejemplo, muchas veces se considera culpables. Pero viene el siglo XVII, XVIII, y tenemos entonces la Iglesia Católica contra el protestantismo, con su idea de contrarreforma. Y miren la cosa. La epidemia empieza culpa de los malos, pero termina gracias a los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Pues católicos. Y entonces en época barroca, en época de contrarreforma, empiezan a poner los morovští. Entonces, columnas de epidemias, o mejor dicho, del fin de epidemia. Normalmente se consideraba que es gracias a la Virgen María o a un santo. Tenemos entonces una cosa perfecta, mostramos que nosotros somos los buenos, gracias a nosotros se terminó la epidemia y tenemos propaganda en puro centro de pueblo. Y así hasta hoy. Creo que cada ciudad eslovaca sí tiene centro histórico, casco viejo. Una de las primeras cosas que van a ver son esas columnas. Otro atributo de cada centro histórico es la iglesia principal, pero acá un poco difícil visitar. Pues les felicitamos a los novios, pero nosotros vamos a visitar la iglesia que sí se puede visitar. Y si estamos en centro de contrarreforma, donde han venido jesuitas, pues la iglesia principal jesuita. Y ya tengo que contarles una cosa, no soy fan de barroco, pero el barroco ese temprano de los jesuitas no está mal. A ver qué pasa entonces, mientras unas palabras sobre Peter Pazmane, que era el jesuita principal, arzobispo
del sitio en comienzo del siglo XVII y es padre de Contrarreforma, se puede decir. Era un hombre típico, teólogo, filósofo, muy polémico y encima organizador. Así que en su época empiezan a venir muchos jesuitas y en muchos sitios tienen sus iglesias y encima colegios. Y lo más importante, del colegio entrenaba. En 1735 sale la universidad y podemos decir la principal universidad eslovaca porque en territorio eslovaco. Pero luego, unos 200 años, transferido a Buda, hoy en día Hungría, y luego simplemente cerrado, pero igual cuenta. El señor Pazmane va a seguir regresando, creo, en el futuro, pero ahorita un polaco bien importante que aparece por todos lados en Eslovaquia. Y vamos a lo más importante de hoy. Vamos a una sinagoga, pero un poco diferente de lo que se puede esperar, porque ya no es museo, ni centro de arte, ni sinagoga propia, es sinagoga café, sí, una cafetería. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser? Pero yo digo, miren, creo que lo más importante es mirar los detalles. Si es un sitio que conserva, digamos, no solamente la cuestión arquitectónica, pero por ejemplo el interior más o menos en estado como antes, con respeto a la historia y la gente, yo digo, ¿por qué no? Y para serles honesto, pues a nosotros nos encantó el sitio. Y cuando digo que está bien cuidado, pues sí, cuidado y bien bonito, con ambiente perfectísimo. Así que, como he dicho, nos encantó y dos detalles, hasta detalles muy particulares. Por ejemplo, al lado de la salida, a la derecha, dos cajitas, caridad para pobres. Así entonces, un smoothie y un pastel. Pero nosotros lo más importante ahorita es buen fondo para empezar cuento muy importante y complicado. Judíos en Eslovaquia. Primera cosa, hoy en día Eslovaquia ya probablemente vivían algunos judíos hace más de 1000 años, en época de Gran Moravia. Seguro vienen hace 1000 años cuando ya es reino húngaro, porque en época medieval Europa utilizaba a judíos como llamados servicamere, servientes de Estado, normalmente en cosas tipo financias que cristianos no querían o no sabían hacerlo. Y entonces, así, pero primer documento, fin del siglo XIII de Bratislava, de un tumulto de época de cruzadas, porque resulta que cruzadas normalmente no iban a Tierra Santa, sino mataban judíos que eran sus vecinos. Y así hubo un tumulto, fin del siglo XIII en Bratislava, y queda documento de ello. Y reino húngaro no trataba judíos muy bien. Había tumultos, expulsiones, había de todo. Incluso, fin del siglo XV, en Trnava, donde estamos, hubo unos 15 judíos que quemaron por la cuestión de utilizar sangre cristiana para su pan. Así que, mal. Pero luego viene la batalla de Mohács, 1526, encima protestantismo, y Luther no era muy fan de judíos tampoco. Todo al final resulta en una ley que prohíbe a judíos vivir dentro de ciudades. Así que normalmente vivían fuera de muros, al lado de castillos. Y así entonces creo que se entiende, no había muchos judíos en Reino Húngaro, que en esa época es territorio de Eslovaquia. Todavía cuando comienza el siglo XVIII, solo 15.000 judíos viven allá. Y luego terminan las revoluciones húngaras. Imperio Otomano vencido. Hay que reconstruir Reino Húngaro. Todo el mundo bienvenido a venir. Y si no es bienvenido, pues al menos tiene derecho. Y vienen más judíos. Encima, patento de tolerancia de Josef II, emperador austriaco y rey húngaro. Y más todavía vienen los judíos porque por fin tienen algunos derechos. Y así, fin del siglo XVIII, en territorio eslovaco, unos 88.000 judíos ya. Y por ejemplo, Bratislava se vuelve uno de centros de ortodoxia. Allá vive un Hatam Sofer, supuestamente uno de los rabinos más importantes de Europa de su época. Pero para mí más importante, 1800, los primeros bomberos de Bratislava son los judíos. Y así entonces empieza siglo XIX. Y otra cosa muy importante, la cuestión de asimilación, sobre todo desde 1867, cuando ya oficialmente Imperio Austrohúngaro existe y judíos reciben casi igualdad legal con todo el mundo.
¿Y qué pasa? Pues primera cosa, se dividen en 3 grupos. Ortodoxos, simplemente, llamados neólogos. Todas las sinagogas raras en términos de arquitectura que no me sorprendían tanto por el camino en otros episodios, eran neólogas. Pero encima, tercer grupo, llamado status quoante. Así que ya no tan ortodoxos, pero todavía no muy modernos. Y en Trnava, al lado de Sinagoga Café, resulta que tenemos otra sinagoga y es status quoante. Así que sí vamos a echarle un ojo, o 2 incluso, y vamos a utilizarla como fondo para cuestión de cómo eslovacos ven la asimilación judía, porque acá es muy complicado. Primera cosa, ortodoxos no se asimilan. Ortodoxos tienen una idea muy simple. No importa qué tipo de cristiano es mi rey o lo que sea. Yo estoy esperando el Mesías. Así que normalmente lo que tenían es lealtad al régimen. Y si es reino húngaro, lealtad es a Budapest o a Viena porque imperio austro-húngaro. Asimilación normalmente es a la cultura principal, así que reino húngaro, judíos se asimilan como húngaros, tal vez austríacos o la amplia cultura alemana. Y entonces es un pequeño problema para los eslovacos. Y ellos no ayudan porque, bueno, todas las ideas pan esas a muchas veces iban un poquito demasiado hacia la derecha, hacia racismo y chauvinismo. Y es un problema, obviamente, para asimilación de judíos. Encima, Stur, que nos apareció hace 2 episodios, era un, lo siento decir, típico racista del siglo XIX. Encima ha dicho, judíos no se pueden asimilar como eslovacos. Obviamente no ayuda. Pero encima, la cuestión de Checoslovaquia. Y acá una pequeña digresión. Esas ideas pan a muchas veces van hacia la extrema derecha. Pero acá otra cosa. Esa idea pan-eslava de Checoslovaquia se aprovechó la izquierda. Y un ejemplo perfecto, estuvimos en el episodio número 1 en Velkolinec. Y allá en la escuela, esa placa. Ese hombre murió por la libertad de nación checoslovaca y española al lado de republicanos en la guerra civil en España. Así que una cosa muy interesante, los judíos izquierdistas se pueden entonces asimilar como checoslovacos y encima Checoslovaquia luego existe, más todavía vale la pena. Y ortodoxos no se asimilan todavía, pero ya Checoslovaquia son leales a Praga. Y acá un ejemplo perfecto, Masaryk, un checo importante, visitando judíos ortodoxos en Bratislava. Encima hay los derechistas sionistas de Maccabi. Y ellos quieren país judío. Y hay gente diciendo, ¿quieren país judío? Bien, que salgan del mío entonces. Así que, como ven, la cuestión de asimilación era una locura. ¿Había entonces judíos eslovacos? Sí. Imro Weiner Krail, por ejemplo, un artista que ha creado surrealismo eslovaco. Poética eslovaca lo llamaba. Así que sí, había judíos eslovacos. Pero otro problema, en los 30 tenemos muy empoderado el partido Ludaci de Hlinka, el Partido Popular. Y ellos, bueno, la Iglesia Católica no era tampoco muy contenta con los judíos. Y entonces el Partido Popular tiene unas guerrillas que a fin de los 30 empiezan a atacar el barrio judío en Bratislava. Así que por fin les puedo contar sobre mi judío de Bratislava más querido, David Unreich. Miren, nació en una familia ortodoxa y sus padres querían que sea un rabino, pero un hombre enorme, así que va a deporte. Sobre todo boxeo y wrestling, o sea, lucha libre, pero no profesional, así que trabaja en bares y restaurantes de seguridad y uno de ellos le ha puesto monumento. Pero luego sí se pone profesional en los 30 y gana en Europa todo, incluso título del campeón de Europa. Así que va a Estados Unidos y allá también sigue ganando todo, hasta un día reta a un duelo a Hitler. Hitler no ha venido, pero ha venido campeón de la Tercera Reich y pues saluda con la mano a todos los de Madison Square Garden y pierde pronto contra el Davidcito. Así que un poco de, digamos, karma. Pero para David no fue la primera vez luchando contra gente como él. Era parte importante de una formación de, podemos decir, defensa propia del barrio judío. Y acá le tenemos él a la izquierda, su hermano Zalman y luego Imrich Lichtenfeld, otro súper interesante.
Pues él también muy deportista, le gusta wrestling, pero más boxeo. Pero entonces, en los 30, cuando empieza a luchar en las calles, cree que, pues miren, deporte una cosa, realidad otra. Empieza la guerra, escapó de Eslovaquia y empieza a pensar cómo entonces deporte convertir el arte marcial. Y ha creado pues Krav Maga. Sí, Krav Maga es creación de un judío de Bratislava que practicaba todo eso en las calles fin de los 30 contra gente que luego ha creado la Guardia de Hlinka. Así que Lichtenfeld escapó en 1940 a Egipto, luego termina en Palestina, Israel. Y el David Unreich está cuando empieza la guerra haciendo tournée por Estados Unidos, simplemente no ha regresado. Pero sus padres, pues toca obviamente empezar un cuento bien importante, bien triste. Viene la Segunda Guerra Mundial y para hablar sobre ese momento más duro de la historia eslovaca, vamos al lado de Trnava a un sitio llamado Sereď, donde encontramos un campo y en el campo se encuentra hoy exposición sobre tema de Holocausto. Y ya enseguida digo, el sitio está muy bien hecho, no es simplemente museo a lo viejo, sino moderno. No solamente información, pero medio artístico, explica todo de una manera muy visual, así que nos ha gustado bastante. Por eso pongo apellidos de la gente que ha preparado la exposición. Vale la pena unos segundos leérselo. Pero ya al tema. Y en el fondo, mucha propaganda. Es que Goebbels seguramente acá está muy contento viendo toda la propaganda en Eslovaquia también contra los judíos. Así que, lo que hay que decir, fin de los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, viven en el territorio eslovaco unos 140.000 judíos. Y cuando Eslovaquia pronuncia autonomía, octubre 38, Tiso, primera cosa que dice, hay que resolver la cuestión judía. Y tiene dentro de un mes una oportunidad. Noviembre 38, el arbitraje de Viena, Hungría se lleva todo el territorio del sur de Eslovaquia con 45.000 judíos. Así que Tiso dice, todos judíos son pro-húngaros y empieza miles de judíos mandar a Hungría por las nuevas fronteras. Y entonces quedan, marzo 39, cuando Eslovaquia pronuncia independencia, solo 90.000 judíos en territorio eslovaco. Y empieza para ejecución de verdad. Dentro de 2 años empezamos con arianización. Entonces los negocios judíos tienen un, digamos, manager eslovaco. Luego se les corta las calles, plazas, hay sitios donde no pueden ir. Se les corta profesiones, hay profesiones que no pueden hacer. Y encima muchas otras cosas. Septiembre 41, tal vez lo peor, por ley, por el código judío, tienen que, por ejemplo, tener una estrella de David en sitio visible, normalmente en el pecho. Al final, entonces, Eslovaquia es el único país no ocupado por Alemania nazi que pone casi todas las leyes contra judíos de Alemania nazi, leyes de Norimberga. Pues entonces miren, 42 judíos sin derechos, posibilidad de trabajar ni nada, son un peso para el país eslovaco. Qué bien que en 42, en Vanze, unos oficiales nazis han decidido resolver la cuestión judía. Y entonces, marzo 42, empieza el gobierno eslovaco a mandar judíos a la Polonia ocupada, pagando a Alemania por el transporte de judíos por una persona 500 Reichsmarks. Sería hoy en día 3.500 euros. Y todos oficialmente simplemente mandan fuera a Polonia ocupada. En realidad todos terminan en campos de concentración y exterminio tipo Auschwitz. 57.000 judíos de todo ese mundo sobreviven la guerra, solo unos cientos. Y así entonces en el museo tenemos un monumento muy simple pero evocativo a las víctimas de deportaciones de 42. Pero el propio campo es otra cosa del código judío de 41. Judíos tienen que trabajar. Así que había también campos en Eslovaquia de trabajo forzado. Y acá en un mapita tienen 3 principales. Estamos en el de la izquierda, en Sereď. Y es un campo pequeñísimo. Comparado con lo que había en Polonia ocupada, pues no es nada, para ser honesto. 4 barracones donde gente vive, unos barracones más.
con talleres para cualquier tipo de trabajo, cerrajería, carpintería, muchas otras cosas. Y la gente que se manda al campo tiene derecho a venir con 50 kilos, no más, que a muchas veces pronto desaparece, porque los guardias eran los guardias de Hlinka y no era gente muy bonita. Así que es una cosa que vale la pena tener en cuenta. Lo otro es que 42, el sitio no es simplemente campo, es también centro de transporte para los que mandan a campos en Polonia ocupada. Así que más de 4.000 personas no quedan mucho tiempo allá, se les manda fuera. Y entonces en 43 supuestamente cambia el ambiente. Por ejemplo, los Hlinka ya no son guardias, es policía normal. Y no quiero decir que eran vacaciones, era campo de trabajo forzado. Pero, por ejemplo, hubo una boda, hasta nació una niña. Así que, muy particular, mi ejemplo más querido acá es la foto que viene. En esa foto hay una persona que en campo alemán, en Polonia ocupada, no sobrevive ni un día. Así que sí, es muy curioso eso. Pero luego viene 44, empieza el levantamiento nacional y los policías se van y entonces todo el mundo del campo se va también. Y muchos unen, unos 90% al levantamiento. Pero luego vienen alemanes. Y pronto abren otra vez el campo, pero ya como campo de concentración. Así que viene Alois Brunner acá a la izquierda con su jefecito Adolf Eichmann. Brunner era un monstruo y entonces campo de Serech es como cualquier otro campo alemán en Polonia ocupada. Acá la gente se tortura, la gente se mata y al final 13.000 judíos más de Serech terminan en otros campos alemanes en toda Europa Central. Así que las fechas que van a tener en muchos monumentos son 42 a 45. Pero también vale la pena tener en cuenta que no son simplemente estadísticas, es gente que tenía cara. Y acá tienen unos ejemplos. Muchos de ellos no les conocemos por nombre ya, pero algunos sí. Y por ejemplo, en el año 40 se ha creado otra cosa típica, un tipo gobierno judío en Eslovaquia y dentro de ese gobierno un grupo informal, grupo de trabajo. Y acá tienen sus apellidos, entre ellos Gizi Fleischmanova. La idea era sobornar todos los eslovacos y alemanes importantes para parar deportaciones. Deportaciones no pararon, pero sí han salvado mucha gente. Y entonces, en 42, fin del año, decidieron hacer una cosa loca. Plan Europa, sobornar a Himmler para parar Holocausto. Obviamente no ha salido mucho de ello, pero intento sí es impresionante. Y al final siguen haciendo todo lo que se pueda hasta fin de 44. Un día en Bratislava, casi todos arrestados. Algunos sobrevivieron, la mayoría no. Y la Gizi Fleischmanova la mandaron en el último transporte que de Eslovaquia va a Auschwitz, con una nota: no se desea regreso, y no ha regresado. Pero había gente que no simplemente regresa, escapa de Auschwitz. Y otros 2 judíos eslovacos sí escaparon en marzo 44. Y con ayuda de grupo de trabajo escribieron primer informe con detalles sobre Holocausto en Auschwitz. Y miren, me encantaría contarles sobre mucha gente más, porque hay héroes que luchan y mueren. Hay alguna gente que tiene una suerte impresionante, así que cuentos hay miles. Pero para lo último, he dejado un grupo a muchas veces olvidado y hay que hablarles, hablando tema judíos Segunda Guerra Mundial. Justos entre las naciones, gente que salva vidas judías durante la guerra. Y sí, resulta que hay mucha gente que sabe diferenciar lo bueno del malo. Un ejemplo de, digamos, nivel alto es obispo de una ciudad Prešov, que no solamente ha salvado mucha gente judía, pero también honor de la Iglesia Católica. Tiso era también un cura, ¿verdad? Y acá un ejemplo del otro lado del espectro. Una señora que probablemente no sabe leer ni escribir, pero sabe que es bueno y que es malo, y hace lo bueno. Y entonces, para mí, con todo el respeto a los guerreros y todo, esa gente son los verdaderos héroes de aquella época. Así entonces, acá voy a dejar todos los apellidos de justos entre las naciones de Eslovaquia. No se puede leer apellidos, lo siento, pero por lo bueno, porque hay tantos. Así que lo importante,
aparecen en espacio virtual. Se lo merecen, al menos eso. Bueno, así que hemos terminado con tema vida. Muy bien. Y yo estoy muy orgulloso de ustedes porque hemos tocado en 3 episodios 3 temas muy difíciles, complicados, pero muy importantes. Así que se merecen descanso. Viajamos otra vez. Bueno, para ser honesto, en el episodio que viene también un tema particular, pero sí vamos a viajar un poquito más ya. Y luego mis sitios más queridos de Eslovaquia. Así que paciencia, muchísimas gracias por la atención y no se vayan a ningún sitio. Quédense conmigo, nos vemos pronto.